Les damos una cariñosa bienvenida a todos a este día viernes 31 de octubre, Día de la Reforma, un 31 de octubre del año 1517. Se dice que en esa oportunidad Martín Lutero habría clavado sus 95 tesis en las puertas de la capilla de la Universidad en Wittenberg. Y hace ya muchos años que este es un día festivo en que se celebra el Día de las Iglesias Evangélicas, pero ya muchos años antes el mundo reformado celebra este día como el Día de la Reforma. Y qué mejor comenzar nuestro día con un tiempo de meditación en la palabra y orar al Señor que nos dio tan grande libertad como es la libertad de los hijos de Dios, que es la verdadera libertad a la que fuimos eh, alcanzados por la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Vamos a leer entonces en el Salmo 23 el versículo 5, que en esta oportunidad voy a leer la versión Nueva Biblia de las Américas. Dice, Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Que el Señor nos ayude, que este verso y este pensamiento que trae la palabra del Señor a nuestros corazones hoy sea de gran bendición y permanezca siempre en nuestra vida. Los salmos son, a no dudarlo, un compendio de pasiones humanas que van desde la desesperación más intensa, más profunda, como aquel del que está en un pozo de arenas movedizas, hasta la exultación más grande como la del que derrotó a sus peores enemigos y alcanzó la victoria, pasando por sentimientos de vergüenza, de miedo o de gratitud y esperanza. Una de las pasiones humanas más fuertes y tal vez autodestructivas es el de la sed de venganza. La palabra de Dios, en el libro a los Romanos, llama explícitamente a abandonar toda intención de venganza, dejando la justicia en las manos del Señor. Dice el apóstol Pablo en Romanos 12:19, Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En este verso del Salmo 23, verso 5, el Espíritu Santo apunta a las raíces de esta emoción y remueve, perdón, todo pensamiento vengativo, dirigiendo nuestra mirada una vez más al gran pastor de las ovejas. Porque si miramos con cuidado el texto, pareciera estar redundando en una idea que ya dijo al comienzo del Salmo, esta provisión del alimento material. Aderezas mesa, preparas una mesa, preparas un banquete, pero añade inmediatamente en presencia de mis enemigos. Y claro, el verbo está en una forma verbal futura, como gran parte del Salmo, por eso algunas versiones usan esta expresión en términos futuros, pero esto denota un acto continuo del Señor, es decir, en que la provisión, y así lo creemos, no faltará. Pero ya había hablado de la confianza en la provisión de todo lo necesario. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y en lugares de delicados pastos me hará descansar y me hará yacer junto a aguas de reposo. Entonces, ¿por qué esta reiteración? ¿Qué es lo novedoso? Lo novedoso de este verso es que esta provisión es en el campo del enemigo, enfrente de sus ataques y a pesar de la furia con que, si pudiera, acabaría con la vida de las ovejas del rebaño. El pastor Alcindo de Almeidas, en su comentario al Salmo 23, da un dato que es verdaderamente interesante, novedoso. Dice que en los tiempos de pastoreo del rey David, el pastor debía ser cuidadoso al sacar a sus ovejas a pastar. Debía verificar primero si había señales de lobos, de coyotes y de osos que vinieran a maltratar a sus ovejas. Él verificaba si no había víboras en el terreno en el que ellas pastaban, porque las cobras picaban las ovejas
y las mordían justamente en el hocico y podrían hasta matarlas, ya sea por la infección o por el veneno. Para defender a las ovejas, entonces el pastor derramaba aceite formando un círculo alrededor de cada madriguera y también aplicaba aceite en el hocico de la oveja para espantar a las víboras. Ciertamente que nuestro pastor hace lo mismo delante de los enemigos de nuestra alma. El diablo quiere tragarnos, quiere hacer picadillo nuestra vida, quiere destruirnos y robar nuestra tranquilidad. Entonces nuestro pastor nos libra de esta víbora asesina que tiene el único propósito de destruirnos, nos libra del mal y nos protege de aquellos enemigos que el diablo usa para apartarnos de la fe cristiana. Él nos libra de esos enemigos que lanzan engaños delante de nosotros. Entonces, no necesitamos vengarnos porque la venganza no nos pertenece a nosotros, sino a nuestro pastor que hace justicia y hará justicia por nosotros. No necesitamos andar maquinando la hora y la forma para devolver mal por mal. La verdad es que es el Señor el que hará justicia y de alguna forma Él nos libra y lo hace de tal manera que muestra que está mirando toda la situación porque Él prepara esta mesa. Juan Calvino dice también que este prepara esta mesa delante de nuestros enemigos como ese gesto cercano. No solamente que Dios nos da la lluvia y el clima o los recursos, no. El que prepara la mesa es como el padre que da el alimento en la mano de los hijos, de manera cercana. Los sienta en su mesa y les da el alimento a cada uno, de manera cercana. Y esto delante de los enemigos de Cristo y de la iglesia para mostrar justamente que Él es el que está a nuestro cuidado y que no nos corresponde a nosotros más que esperar confiadamente la provisión del Señor. También es digno de mencionar, y aquí con esto terminamos, que cuando dice David, mi copa está rebosando, se refiere que justamente para el Señor no es extraño también darnos la provisión de lo necesario y más allá. No hay problema en que nuestra copa rebose. Y no es para jactarnos, para decir, miren cómo me ama el Señor, que mi copa rebosa de lo material, de conocimiento, de sabiduría, de alguna forma de riqueza, si la hubiera, eh, bienes que tal vez otros no poseen. Pero esto no es para que nos enorgullezcamos, sino que para que no olvidemos que es el Señor el que provee y que lo provee a pesar de las condiciones en que el mundo está. Y a pesar de que nosotros podríamos ser víctimas del enemigo y estar en la ruina, y sin embargo descansamos en el Señor, quien es el que provee, como dice la palabra, hasta que sobreabunda. Que el Señor nos bendiga grandemente. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias una vez más, Señor, porque ella siempre nos sorprende, siempre, Señor, es nueva, es viva. Y tu palabra también dice de ella misma que es eficaz, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, discierne nuestros pensamientos. Y si en nosotros ha habido alguna vez, Señor, algún anhelo de venganza o pensamientos negativos respecto de personas que nos han hecho mal, o incluso de nuestros hermanos, de nuestros cercanos, Señor, líbranos de aquello. Sabemos que el corazón está inclinado al mal. Pero gracias, Señor, porque por tu palabra nos llevas una vez más no a mirar a nuestro propio corazón, no mirar, Señor, las aguas que están agitadas a nuestro alrededor, sino a poner nuestra mirada en Jesús y solamente en Él. Gracias, Señor, por el aceite de tu palabra con que nos unges cada día. Que ella, Señor, sea la que nos libre también de malos pensamientos o de doctrinas erradas, de ideas, Señor, que se filtran a veces entre nosotros y que tienden a desviar nuestra mirada de ti. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de nosotros y protégenos. Lo pedimos agradeciendo, Señor, por lo que ya has hecho y por todo lo que aún vas a hacer, en el nombre de Jesús nuestro Señor,
el gran pastor de las ovejas. Amén. Amén. Amén.